Hola, bienvenido al segundo taller sobre tu proceso de liderazgo. En esta oportunidad vamos a hablar de un componente importante sobre tu vida, tu personalidad. ¿Por qué vamos a hablar de la personalidad? Porque la personalidad es eso que te define como persona en cualquier rol que ejerzas en la comunidad. Y eso influencia directamente tu estilo de liderazgo. Hoy vamos a ver tu personalidad a la luz de una teoría. Existen múltiples teorías sobre cómo definir la personalidad de un ser humano. Esta vez vamos a enfocarnos en la dimensión arquetipal. En el taller pasado tuviste la oportunidad de entender qué es lo que somos como personas. Hablamos de lo que constituye tu observador. Y ese observador está dominado por una influencia o una energía, como la quisieras llamar, arquetipal. Nos han enseñado, y esto ha cambiado a lo largo del tiempo, pero se mantienen algunas estructuras, que el cerebro humano está repartido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En términos de pensamiento y en términos de personalidad, el hemisferio derecho nos facilita nuestro poder creativo, nuestra capacidad de imaginar, nuestra capacidad incluso de emocionarnos, está enfocada en este hemisferio del cerebro. Por su lado, el hemisferio izquierdo está enfocado en todo lo racional, el pensamiento complejo, el pensamiento crítico. Y si me devuelvo al hemisferio derecho, vamos a poder entender que ahí está nuestra capacidad de pensar simbólicamente. ¿Por qué es importante entender el pensamiento simbólico? Porque desde el pensamiento simbólico es donde tiene raíz todos los constructos de nuestra personalidad y es donde se encuentra todo lo relacionado con la influencia de personalidad arquetipal, que es la que vamos a profundizar en este taller. Vamos a profundizar un poco en el pensamiento simbólico, pues es necesario entender de dónde viene esta capacidad de poder entender e interpretar señales y símbolos que al final determinan nuestra personalidad. El pensamiento simbólico es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de interpretar las señales más allá de lo que nos presenta el entorno. Es decir, poder darles una interpretación, poder asignarles ciertas características, y eso permite a su vez la creación de constructos, de historias y de costumbres culturales y sociales que aprendemos de generación en generación. Entre muchas otras características que tiene el pensamiento simbólico, lo que pasa con él es que nos permite crear símbolos y ponerlos en categorías. Al poderlos categorizar, les podemos poner un personaje, y ese personaje es lo que da base y fundamento a los arquetipos de la personalidad. El pensamiento simbólico también nos permite un proceso supremamente importante, y es el que hacemos a diario en los diferentes contextos en los que interactuamos, y nos permite comunicarnos. Al comunicarnos, abre la posibilidad de generar entornos culturales, constructos compartidos, y le da vida a algo que llamamos el inconsciente colectivo compartido. Como personalidad, y desde muchos paradigmas de la psicología, vemos que la personalidad tiene distintas raíces y distintas simbologías. Freud, que fue uno de los padres de la psicología, nos decía que la personalidad o la forma de ser de las personas tiene un componente que es consciente y un componente que es inconsciente. Y esto es cierto. De cierta manera, muchos otros autores lo han reafirmado, y lo que finalmente anida nuestra personalidad son todos esos procesos inconscientes que nosotros no vemos. ¿Qué quiere decir que sea inconsciente? Que no pasa por la racionalidad de nuestro cerebro. Es decir, nosotros no tenemos que pensar querer hacer las cosas para que sucedan, o pensar querer ver las cosas de una manera para que se den de esa forma. Un ejemplo de nuestra capacidad de pensamiento simbólico tiene que ver con el fuego. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona nace, hoy en día, no tiene que inventarse el fuego. Los demás seres humanos que ya habitamos en este planeta, a partir de diferentes costumbres, ritos, interacciones, le enseñamos qué es el fuego, para qué sirve y cómo funciona. Así sucede con las prácticas inconscientes compartidas. Cuando las personas nacen, nosotros no tenemos que enseñarles cuáles son los tipos de personalidad. La personalidad se va adoptando a partir de las experiencias, el contexto en que esa persona crece, y sobre todo las influencias que tienen de tipo generacional.
emocional y con las personas que están alrededor suyo. Asimismo, entonces, sucede que hay patrones de comportamiento que están muy marcados, que podríamos de alguna manera categorizar en ciertos formatos o ciertos personajes. Es aquí donde vamos a entrar a hablar de los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es un principio o un fundamento de personalidad. Y para poder profundizar en ellos, tengo que hablarles de Carl Gustav Jung. Jung era un psicólogo, psiquiatra contemporáneo a Freud, que habló acerca de los constructos de la personalidad y a través de muchos estudios, de estudiar muchas sociedades, muchas culturas y muchas personas dentro de esos contextos, identificó 12 arquetipos, es decir, 12 principios fundamentales de personalidad que influyen en los diferentes contextos que él estudió. Allí se dio cuenta que estos arquetipos o estos personajes de personalidad, valga la redundancia, influían en la forma de actuar de las personas, en la forma de comportarse frente a los diferentes desafíos y las diferentes situaciones que se presentaban. La palabra arquetipo tiene como una base de principio fundamental dentro de un sistema organizado, es decir, que es dependiente o su aparición sucede únicamente en presencia de una relación o una interacción personal. Jung sostenía que los arquetipos de la personalidad son estructuras innatas y heredadas. ¿Esto qué quiere decir? No tenemos mucha opción de escogerlas, pues ya vienen de alguna manera en nuestra estructura psicológica preconcebida desde antes de nuestro nacimiento. Decía también que son como huellas psicológicas, huellas dactilares psicológicas, que de alguna manera vivían o habitaban en los inconscientes colectivos. Recuerden, un inconsciente colectivo son esas prácticas que tenemos como cultura que no son conscientes, pero que son propias de todas nuestras interacciones. Al decir esto, Jung quería decir que no es que tengamos una gran diversidad de personalidades, simplemente los arquetipos vienen a nosotros o se manifiestan como unos avatares que reaccionan ante diferentes situaciones, algunos con más relevancia o presencia que otros. Es decir, nos dan unas gafas, nos dan una mirada, una forma, una postura de reaccionar frente a las distintas situaciones. Es así que una persona que pueda reaccionar de una manera más explosiva o efusiva frente a una situación será distinta o lo regirá un arquetipo distinto de quien reacciona de una manera un poco más pasiva, un poco más retraída o un poco más calmada. Más adelante vamos a profundizar en cada uno de los arquetipos para entender cómo es su manifestación y cómo se ve en los distintos espacios de personalidad. Es importante que conservemos la idea y la percepción de que es supremamente relevante entender cuál es mi personalidad, cuál es mi arquetipo dominante para poder entender cuál es el mejor estilo de liderazgo que le va mejor a mi arquetipo de personalidad. Un buen ejemplo de un arquetipo como constructo social inconsciente compartido tiene que ver con la historia de Romeo y Julieta. Cuando pensamos en Romeo y Julieta, pensamos en amor, pensamos en suicidio, pensamos en rivalidad. Todas esas palabras son constructos compartidos que no necesariamente hemos tenido que vivir o inventar, sino que culturalmente han pasado como conocimiento a nosotros. Aquí viene el pensamiento simbólico haciendo su trabajo y convirtiendo ese símbolo que es Romeo y Julieta en lo que nosotros conocemos como amor, como pareja, como suicidio, como rivalidad entre familias. Ahora lo que te quiero invitar es que le des clic al siguiente enlace y diligencias la encuesta que vas a encontrar. Ahí vas a encontrar una serie de preguntas o situaciones que te van a llevar, de acuerdo a cómo las contestes, a descubrir cuáles son las dominancias de los diferentes arquetipos en tus relaciones y sobre todo en tu liderazgo. Bueno, después de haber hecho el ejercicio, seguramente te estarás preguntando: ¿y esto qué significa para mí? ¿Qué significa como líder? ¿Cómo me influye? Incluso, ¿qué significa como persona que en este momento se encuentra en un momento de vida universitario? Ahora, sucede una cosa: los arquetipos se presentan en mayor o menor potencia dependiendo cómo nuestra personalidad evoluciona. Hoy los resultados son unos:
en unos años, cuando adquieras otras experiencias y estés en otro momento de vida, seguramente vas a tener otras dominancias distintas de tus estados o energías arquetipales. Te quiero contar para qué sirven los arquetipos. Como ya mencionamos anteriormente y mencionamos en el primer taller que tuvimos, es importante poder entender qué tipo de líder estoy siendo en este momento para poder saber qué líder puedo ser en el futuro. Es decir, quiero ser un mejor líder, quiero ser un líder distinto, me gustaría mejorar o superar ciertas cosas que me impiden ser el líder que sueño ser. A mí me gusta llamarlo a eso los superpoderes y las kriptonitas. Es como los superhéroes. Siempre tienen un lado súper fuerte, súper bueno que los hace únicos, pero también tienen cosas que los debilitan y les imposibilitan su capacidad de acción. Ahora, el arquetipo o definirlo, entender sus luces y sus sombras, nos permite poder identificar como líderes cuáles son nuestros superpoderes y cuáles son nuestras kriptonitas. Es importante, de nuevo, como todo proceso de desarrollo personal enfocado en lo que sea, en nuestro caso en el liderazgo, que podamos entender qué es lo que pasa cuando un arquetipo se presenta y cómo utilizar su luz para que nos dé mucho poder y cómo estar atento a su sombra para no caer en daños que podamos hacer a nosotros mismos o a otros que nos rodeen. Como personas es importante que siempre estemos en un proceso de observación constante. Solamente al observarnos podemos darnos cuenta de cuáles son las cosas que necesitamos trabajar para fortalecer y cuáles son esas cosas súper fuertes, nuestros superpoderes, que nos hacen únicos, especiales y nos da el poder de generar un impacto en el mundo. Resulta que no solamente como personas, sino nosotros que nos estamos preparando en un camino de liderazgo, necesitamos tener una práctica constante de observación, sobre todo en nuestras relaciones. De ahí, de la forma como nos comportamos con otros en los contextos y ante diferentes situaciones, es donde podemos identificar claramente cuáles son nuestros estilos y cuáles arquetipos brillan con mayor luz y cuáles aparecen más en su sombra. Por eso te quiero invitar a que hagas el siguiente ejercicio y respondas las siguientes preguntas que van a aparecer. Hazlo a conciencia, hazlo con la mayor honestidad posible. No hay nada más poderoso para una persona que está en su camino de crecimiento y sobre todo en su camino de desarrollo de liderazgo que poder observarse con honestidad y además poderse aceptar tal y como es. ¿Cómo te fue en el ejercicio? Espero que realmente la reflexión que tuviste al responder esas preguntas y analizar tus relaciones haya tenido coherencia con el ejercicio que hiciste anteriormente sobre los arquetipos. Ahora, te voy a contar una gran funcionalidad que tienen los arquetipos en nuestros estilos de liderazgo y de personalidad y la razón principal por la cual hoy estamos hablando en este taller de arquetipos. Los arquetipos se pueden moldear. Se pueden llamar a solicitud, por decirlo de alguna manera. ¿Esto qué quiere decir? Un arquetipo, cuando lo hacemos consciente, tiene la capacidad de venir a ayudarnos a actuar de una manera coherente de acuerdo a la situación o el momento que estemos atravesando. De esta manera, al observarnos, al entender de qué se tratan los arquetipos y cuáles influyen con mayor preponderancia en nuestras vidas, podemos identificar sus luces y usarlas a nuestro favor y podemos también aceptar sus sombras y entender cómo trabajar y confluir con ellas. Las sombras no son malas, las luces tampoco son del todo buenas. La idea es poder tener la sensibilidad de identificar cuándo me sirve la luz, cuándo me sirve la sombra. ¿Y cómo puedo saber eso? En el beneficio que me pueda entregar o en el perjuicio que me pueda estar generando en una relación o en un contexto cuando lo utilizo. Finalmente, todos los arquetipos tienen una preponderancia de liderazgo, es decir, todos los arquetipos presentes en mayor o menor medida nos dan un cuerpo, una emoción, nos dan un lenguaje, nos permiten ciertas acciones. Todos están presentes a solicitud, es solo que nosotros determinemos cuáles son los que queremos y necesitamos en nuestra vida y cuáles pueden hacer mucho más poderoso nuestro poder de liderazgo. Vamos a empezar a profundizar un poco más en cada uno de los arquetipos. Como te conté anteriormente, Carl Jung desarrolló 12 arquetipos de personalidad dominante.
¿Eso qué quiere decir? Nuevamente, 12 personajes posibles desde los cuales podemos interactuar. De nuevo, y hacemos la aclaración, no son únicos y no significa que solamente tengamos a la mano un personaje. Podemos tener varios, depende su dominancia en el contexto en el que estemos. Ahora bien, queremos hablarles un poquito más acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de sombras y a qué nos referimos cuando hablamos de luz. Es decir, cuando hablamos de superpoderes y cuando hablamos de kriptonitas. Resulta que no hay nada que sea luminoso que no tenga su propia sombra y no hay nada que sea sombrío que no tenga un poco de luz. Cada arquetipo desde su centro representa una característica de nuestra personalidad. De esta manera, cuando el arquetipo está muy alejado de su centro, quiere decir que está en la sombra, es decir, está en una posición de actuación que favorece poco o conduce poco las relaciones o los resultados que queremos alcanzar dependiendo de la situación. Cuando está más cerca del centro es cuando está más cerca de su estado luminoso, es decir, amplía nuestra capacidad de acción. Ahora bien, la sombra es importante y esto también lo mencionaba Jung en su teoría, porque la sombra es todo aquello que como personas hemos dejado oculto. Es como hablar del patio trasero, ese lugar donde están esas cosas que nosotros sabemos que no son agradables, que sabemos que no son tan chéveres, pero que no queremos mostrarle al mundo. Y cuando nos empeñamos en ocultar esas cosas, es cuando aparece la sombra en su mayor preponderancia. Porque recuerden que hablamos al inicio que todo esto pasa de una manera inconsciente, es decir, que no es un proceso racional. Yo no decido cuando la sombra del arquetipo aparece a menos que la haga consciente. Como seres humanos no nos han acostumbrado a ser conscientes de esas sombras, todo lo contrario, nos han enseñado a ocultar un poquito esas cosas de nuestra personalidad que no son agradables. Ahora nosotros los queremos invitar a que no las dejemos en el patio de atrás. Por el contrario, rescatémoslas, entendamos qué es lo que no nos gusta de esas cosas y empecemos a entender qué hay de aprendizaje ahí en nuestro estilo de liderazgo y como personas para poderlas trabajar y acercarlas a su luz. Ahora te voy a invitar a que veamos uno por uno cada uno de sus arquetipos y te vamos a contar con un ejemplo cómo se manifiestan esos arquetipos desde su estado lumínico, es decir, sus sombras, sus superpoderes y cómo se ven sus sombras y qué posibilidades se abren a partir de esto. Esperamos que sea una reflexión profunda y sorprendente para ti y vamos a ver los arquetipos. Ahora que ya conoces los arquetipos y que has podido ver ejemplos cercanos y naturales acerca de las luces y las sombras de cada uno de los arquetipos, seguramente te estás preguntando o está cobrando un poco más de sentido el resultado que tuviste en la encuesta que hiciste al inicio de este video. Seguramente también te estás preguntando y estás empezando a cuestionar o identificar más bien los arquetipos que tienen las personas que están a tu alrededor. Quizás te estás preguntando, ahora entiendo por qué mi pareja se comporta como se comporta, por qué mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos tienen ciertas reacciones de personalidad o ciertas formas de ver la vida. Esto te va a dar como un mapa o una guía de cómo identificar la presencia de los diferentes arquetipos en las personas. Y esto es súper útil para entender cómo mejorar o potenciar el relacionamiento con los otros. Este es otro de los secretos de los arquetipos y por eso es una teoría que nació hace muchos años, que viene rodando en el mundo hace mucho tiempo, pero que todavía tiene mucho poder y mucha relevancia en el contexto de personalidad actual. Cuando yo logro entender desde qué arquetipo se está relacionando cada persona o cada grupo, porque los arquetipos también se pueden manifestar en grupos de personas,
y puedo entender si la relación de ese arquetipo y su manifestación viene o desde su luz o desde su sombra, puedo elegir yo como persona qué arquetipo necesito llamar y desde qué lugar para poder lograr lo que quiero lograr o poder hacer que la relación fluya de una manera mucho más conducente. Entonces lo que va a pasar ahora es que te vamos a contar algunos tips que te van a servir primero para identificar los arquetipos de personalidad en otras personas dentro de los diferentes contextos y para que tú puedas saber qué movimientos debes hacer y qué arquetipos debes convocar o traer de acuerdo a cómo lo quieras llamar, dependiendo de lo que quieras lograr en esa relación o en ese contexto. Llegamos al final de este taller. Esperamos que este taller acerca de los arquetipos te haya entregado información relevante. Recuerda, este es uno de los múltiples caminos que tenemos para explorar la personalidad. Si tú quieres conocer más, saber más acerca de los diferentes tipos de personalidad, puedes consultar las múltiples teorías que desde distintas ramas como la psicología, la antropología y la sociología se han desarrollado para responder la pregunta de cómo nos comportamos los seres humanos y qué hace que nos comportemos de esas maneras. Este camino de los arquetipos es un camino súper poderoso. Creemos que es un camino práctico y claro para que tú puedas desarrollar y avanzar en tu personalidad. Esperamos que como mapa te sirva para que puedas encontrar caminos de expansión, para que puedas entender cuáles son esas características que te hacen mejor líder y que puedas llegar a alcanzar realmente ese nivel de personalidad que sueñas, que deseas y que crees que va a ser mejor influencia para tus relaciones en tu día a día.